haya llegado. En FIFARMA nos complace mucho realmente poder presentarles este reporte del panorama de salud e innovación en América Latina y de verdad que creo que es un momento que vamos a disfrutar mucho con una conversación con muchos personajes que han hecho posible este esfuerzo. Antes que nada, quiero contarles que tenemos traducción simultánea. Ustedes ven abajo en Zoom, en el botón de interpretación, ahí podrían poner en qué idioma quieren escuchar este webinar. Y también tenemos opción de preguntas para que por favor lo puedan hacer en el chat. Y antes de ya empezar en forma la presentación de nuestro reporte, quiero darle la palabra a Sara Llosa. Sara, súper bienvenida. Sara es la presidenta para América Latina de MSD, pero además es la presidenta del Consejo Directivo de FIFARMA. Sara, muy bienvenida. Gracias por ponerle tanto empeño y tanta energía a este webinar que hemos trabajado en conjunto. Sara. Gracias por la bienvenida y bienvenidos a todos. Gracias por conectarse. Entonces, el tema de este webinar de hoy me gusta mucho porque creo con mucha confianza en la importancia de contar con datos de calidad provenientes de fuentes confiables para poder tomar decisiones informadas, especialmente en el ámbito de mejorar los sistemas de salud de nuestra región. Estos datos proporcionan una base objetiva sobre la cual se puedan diseñar estrategias efectivas, tomar decisiones mejores, abordar algunos desafíos y por ayudar, identificar y analizar buenas prácticas. En la última instancia, la disponibilidad y la utilización de datos de calidad contribuyen en manera significativa a la optimización de los sistemas de salud, permitiendo una atención efectiva, equitativa, resiliente y centrada en las necesidades de la población en cada país de la región. De nuevo, me da mucho entusiasmo y bienvenidos a todos. Esperamos un webinar muy interesante, muy fascinante. Cuenta con nosotros a seguir haciendo progresos con estos temas. Le paso la palabra de nuevo a Janet. Gracias. Gracias, Sara. Yo también creo, así como lo mencionas, en la importancia de los datos. Creo que es un elemento esencial si queremos avanzar en políticas adecuadas de salud e innovación en la región. Y de ahí sale esta iniciativa que hemos denominado Panorama de Salud e Innovación en la TAM. Y yo quiero contarles muy rápidamente de dónde surge, cuál es el objetivo y un poco, de manera muy general, porque ya después le daré la palabra al que realmente hizo posible este panorama de salud e innovación para que lo presente. Entonces, ¿cuál era el objetivo que teníamos en FIFARMA? ¿Por qué para nosotros era tan importante? Porque siempre sentimos que había una gran necesidad de tener datos que permitieran identificar desafíos y oportunidades para fortalecer los sistemas de salud, pero también para promover iniciativas que nos ayudaran a fomentar mejores ecosistemas de innovación. Soy una convencida de que la innovación es un detonante para todo el bienestar que queremos crear en nuestras sociedades. Pero además, queríamos y queremos, tenemos la intención firme de que estos datos en salud e innovación nos permiten ser un catalizador para crear políticas, programas y proyectos acordes con lo que requerimos. Si no tenemos buena información, va a ser imposible lograr realmente diseñar estrategias, políticas, proyectos que aborden las situaciones necesarias que tenemos en nuestra población latinoamericana. Y la siguiente diapositiva, lo que ya va a mostrar es que lo hicimos en 11 países de la región: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Panamá, Perú, Uruguay y República Dominicana. El reporte fue hecho para todos estos países. Tenemos una sección particular y específica para cada país, pero además tenemos un reporte de la región, un reporte de América Latina. La siguiente diapositiva muestra las fuentes que hemos utilizado, porque además creo que es muy importante hacer énfasis en que este reporte fue construido a partir de 8 fuentes de alta calidad y confiabilidad. Y ustedes lo ven aquí enunciados. Es decir, lo que siempre nos soñamos era poder tomar esta información, que ya era una maravillosa información, información y reportes que consultamos de manera permanente, pero de alguna manera consignarlos de una manera inteligente en un reporte que nos permitiera ver cómo estábamos en salud e innovación. Entonces, era utilizar mucha data, que siempre me soñaba con qué pasa si yo junto este con este, al final qué pasa y qué nos está diciendo de un país. Y eso fue lo que al final hicimos. Y la siguiente diapositiva ya podemos mostrar un poco más de detalle de
cómo fue agrupado y cómo fue construido. Lo construimos a partir de 55 indicadores que se agruparon en 7 áreas de análisis. Esas áreas, en 2 dimensiones: salud, a estos determinantes, capacidad de resultados y gasto en salud, y en innovación, 3 áreas de análisis: entorno de innovación, actividades de innovación y competitividad. Todo esto esencial para poder entender cómo está un país y cómo está la región. Y datos importantes: integramos estos 55 indicadores que, como ya lo mencioné, proceden de fuentes realmente de gran confiabilidad. Los categorizamos, como lo dijimos, en 2 dimensiones y 7 áreas. Desarrollamos una técnica de cálculo, y esto seguramente lo explicará más adelante Carlos Felipe, pero fue muy importante todo ese proceso. Realmente le dimos mucha vuelta, porque realmente Inos, quien trabajó y quien hoy nos hace posible este reporte, trabajó en una técnica de cálculo que permitía precisamente comparar el desempeño de cada país en relación con la región, e incluso también saber cuáles eran los campeones mundiales de muchos de los temas. También este reporte nos permite interpretar el panorama de cada país e identificar retos y oportunidades. ¿Dónde están los temas que tenemos que trabajar en cada país? Pero también dónde están los temas que tenemos que trabajar como región. Y ya la última diapositiva en la que yo me enfocaré es tal vez como este gran abrebocas, es en todas estas 7 categorías, quiénes son los líderes, cuáles son los países de los que incluso se puede aprender, que también esto es algo muy importante de este ejercicio, y es saber también quién lo hace bien o quién lo hace mejor en la región y quién lo hace mejor en el mundo. Entonces, en gasto en salud, ¿quiénes son los líderes? Uruguay, Panamá, Chile. En determinantes en salud, Argentina, Costa Rica, Uruguay. Capacidades en salud, Chile, Uruguay, Brasil. Resultados en salud, Chile, Costa Rica, Perú. Ya cuando hablamos del tema de innovación, contexto empresarial, Chile, Uruguay, Panamá; actividades de innovación, Brasil, Colombia, Argentina; y entorno de innovación, Uruguay, Chile y Argentina. Estos son los campeones. Y ahora lo que yo quisiera es darle la palabra, ya lo mencioné, pero quiero darle la palabra a Carlos Felipe Escobar. Como les mencionaba, este reporte fue construido con Inos. Inos es el tanque de pensamiento que se creó en la Universidad del Bosque para precisamente abordar los temas de salud e innovación. Inos ha sido importantísimo en muchos de los proyectos que se han desarrollado recientemente, y tengo el honor de presentar hoy a Carlos Felipe Escobar. Carlos Felipe es el director del Hub de Innovación IEX de la Universidad del Bosque. Es también el director de este think tank Inos, y realmente es una persona con un gran recorrido académico, y realmente en el tema de salud. Carlos Felipe es médico, especialista en otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello, cuenta con un magíster en dirección universitaria. Como mencioné, ha sido también rector y vicerrector de la Universidad del Bosque, consultor de muchas iniciativas en el ámbito de la salud, y la persona que creyó en este cuento de armar este reporte, que nos siguió la corriente, y que en la universidad, con un equipo increíble, fueron los que le dieron vida a el Health Innovation Outlook, o panorama de salud e innovación. Carlos Felipe, bienvenido, y bueno, te doy la palabra para que ya nos hagas la presentación. Bueno, buenos días a todos y gracias, Janet, primero por la introducción tan generosa, pero segundo por darnos la oportunidad de aportar a un grano de arena a tantas cosas importantes que viene haciendo FIFARMA por la salud en Latinoamérica, y a Dios lo que es de Dios. La verdad, pues el cerebro detrás del Health Innovation Outlook eres tú fuiste la que nos botó la tarea, nos puso la tarea, y creo que además tengo que reconocer que, y es muy importante hacerlo, que fue un trabajo colaborativo, y aquí darle las gracias públicamente a Silvana, a María Alejandra, a Santiago, a ti y al resto del equipo de FIFARMA, que trabajaron muchísimo y absolutamente de la mano con nosotros, pero además nos permitieron en varias ocasiones consultar y recibir la retroalimentación de los equipos de los diferentes países, cosa que es absolutamente fundamental. Entonces, claramente este es un proyecto de co-creación, de trabajo conjunto de FIFARMA con Inos, y así creo que ojalá debamos seguirlo entendiendo y seguirlo construyendo en conjunto, porque además creo que seguramente tendremos muchas cosas que querremos irle mejorando y fortaleciendo al reporte. Yo voy a pasar entonces ya a contarles un poquito del reporte y de los hallazgos. Janet les contaba
que agrupamos el seguimiento de todos estos indicadores en dos grandes dimensiones, la dimensión de salud y la dimensión de innovación. Y en cada una de estas dimensiones definimos unas áreas que agruparon indicadores claves para hablar, por ejemplo, de nuestros desafíos en salud, de nuestros desafíos en innovación. En el caso de salud, 4 áreas, los determinantes de la salud, que agrupa, por supuesto, algunos de los determinantes sociales de la salud. Una secundaria, que es la de capacidades de salud, que agrupa esos recursos que tienen que tener nuestros sistemas de salud para tener el desempeño que queremos verle en nuestras poblaciones. Una tercera área, resultados de salud, que nos muestra cómo estamos nosotros controlando las principales condiciones que generan carga de enfermedad en nuestros países. Y una cuarta, que son el gasto en salud, que agrupa, por supuesto, la inversión y el gasto que hacemos en nuestros sistemas sanitarios en el mundo. Esta organización tiene una lógica, y esa lógica, por supuesto, es la lógica de que los determinantes son el punto de partida del desafío que enfrentan nuestros sistemas sanitarios y, por supuesto, también la innovación en salud en nuestros países. Lo segundo, eso lo hacemos con una capacidad de gasto y de inversión que tienen nuestros países, que está determinada en el área de gasto y que al final determina las capacidades que tienen nuestros sistemas de salud para responder a esos desafíos y al final generar los resultados que queremos ver para nuestras sociedades. En esta área, ¿sí?, al compararnos entre nosotros y nosotros con el mundo, pues vemos que nuestra región latinoamericana, tiene a Chile en el liderazgo, en el desempeño de las capacidades de salud, en particular porque Chile ha avanzado, y ustedes lo van a ver más adelante cuando desagreguemos cada una de estas 4 dimensiones, ha avanzado bastante bien en el tema de la disponibilidad de talento humano en salud. Esto también incluye pues los aspectos de cobertura universal de salud, esquemas de vacunación, enfermería y personal médico. En relación a los desafíos a nivel regional, por supuesto, nuestro desafío fundamental común en la región es aumentar el gasto en salud. América Latina es una región que proporcional y nominalmente invierte mucho menos recursos per cápita en salud que lo hacen los países desarrollados, lo cual a la vez es un mérito para nuestra región lograr tener los resultados que tenemos para nuestras poblaciones. Por supuesto, lograrlo incrementar implicará que tengamos más capacidades para resolver quizás uno de los desafíos más retadores, avanzar en determinados sociales de la salud, donde Argentina lleva el liderazgo, y por supuesto poder generar y entregarle a nuestros países unos mejores resultados. Veamos qué pasa cuando desagregamos estas 4 áreas, y al desagregar estas 4 áreas vemos en relación a las capacidades de salud a Chile y a Uruguay en ese liderazgo, como lo decía, en particular porque han podido generar un marco de formación de talento humano en salud fundamentalmente, que los pone a la cabeza de la región, que tiene unos indicadores que aún tienen algún rezago con los países más desarrollados, pero que definitivamente van en una ruta muy bien. Entre tanto, otros países de la región, entre los cuales encontramos a Colombia, República Dominicana, Perú, etcétera, tenemos pues un rezago más significativo que nos pone más retos a nuestros sistemas sanitarios para precisamente responder a los desafíos que tenemos, ¿sí? En relación a los resultados de salud, seleccionamos 6 indicadores. Ustedes los ven expresados en forma de control. ¿Por qué de control? Pues porque lo que queremos es llevar el indicador de mejor desempeño en el mundo. Aquí algunos de los países que al hacer la revisión de todas estas fuentes nos mostraron que tienen los mejores desempeños en los diferentes indicadores. Hablamos de que ese mejor desempeño es el lograr el mejor control posible, y esos indicadores son los que se llevan a ese 100%, y nuestros propios indicadores, el de cada país, se comparan contra ese la mejor referencia, ese champion que encontramos en el mundo. En ese sentido, tenemos rezagos importantes, rezagos que también hay que entender primero en razón a los determinantes sociales que tenemos en la salud, y esas capacidades que tenemos en nuestros sistemas sanitarios, que en buena parte explican por qué otros países han tenido adelantos más significativos.
En relación con gasto de salud, por supuesto, también seleccionamos una batería de indicadores que fundamentalmente nos están hablando que nuestra región tiene una inversión y un gasto en salud que definitiva y claramente es proporcionalmente mejor a la de los países más desarrollados y que por supuesto entonces determina esas capacidades que tenemos en nuestros sistemas sanitarios a responder a los desafíos que enfrentamos en el día a día, en nuestros hospitales, en nuestras clínicas, en los territorios y por supuesto buscando a que logremos llevarle a nuestras poblaciones y a los ciudadanos esa innovación sanitaria que queremos siempre llevarle. Incrementar ese gasto en salud, por supuesto, para todos nosotros es un desafío importante, pero es claro que tenemos que entender y entendemos que eso depende del desarrollo económico que tengan nuestros países y poder brindar la posibilidad de aumentar esa inversión. Y aquí está el desafío, los determinantes sociales de la salud. Los determinantes sociales de la salud al final y al cabo explican en mucho por qué nos enfermamos, dónde nos enfermamos, de qué nos enfermamos y por qué nuestros países tienen unas desigualdades incluso en la región y al interior de nuestros países que son muy importantes. Incluimos para este reporte el acceso a Internet, toda vez que cada vez estamos viendo que la salud digital es un vehículo de cerrar brechas en salud. Por eso nos pareció determinante incluir este indicador. Y ustedes, como lo pueden ver, vemos a Argentina liderando esta batalla de controlar los determinantes sociales de la salud, pero en general tenemos desafíos que además no solo son retadores en general en la nación, cuando nos comparamos con los países desarrollados que este tema lo tienen resuelto y que por supuesto entonces al tener estos temas de determinantes resueltos, pues tienen más recursos para enfocarse a situaciones como son controlar ya específicamente las cargas de enfermedad que tienen sus respectivas poblaciones. Nosotros aún tenemos un desafío de llevar agua potable, de reducir la pobreza y esas situaciones que enferman a nuestras comunidades, que explican los deterioros en salud y calidad de vida, pues aún estarán implicando gastos importantes para nuestros países. Vamos entonces ahora a la dimensión de innovación y en la dimensión de innovación encontramos tres áreas, ustedes las verán en el reporte: el contexto empresarial, el contexto para hacer negocios general, aquí hablamos de la competitividad del país, el entorno para la innovación que recoge aquellos indicadores que implican qué capacidades y qué recursos tenemos para generar y adoptar innovación en nuestros países y las actividades innovadoras, el resultado de que esa actividad del ecosistema esté funcionando bien. Y en este sentido, ¿sí? Al agregar esas tres áreas y promediarlas, lo que tenemos es una región en la que nuevamente Chile lidera ese aspecto de desempeño en las condiciones comerciales, el contexto empresarial en la región. Uruguay cuenta con el entorno más propicio para la innovación y Brasil se destaca por su actividad innovadora. En términos de los desafíos que tenemos como país un desafío absolutamente común y es la necesidad de fortalecer estos entornos de innovación, como lo verán más adelante, en particular fortaleciendo la inversión que hacemos en investigación, en desarrollo, capital humano para la innovación y, por supuesto, acceso y disponibilidad de la innovación sanitaria en nuestros países. En relación al contexto empresarial, pues vemos cómo estos indicadores que implican las condiciones generales de país, como son el tener contenida la inflación, la inversión extranjera, la salud fiscal, los derechos de propiedad intelectual, industrial, la gestión de la carga fiscal, la libertad económica, empresarial y comercial, pues marcan ese contexto que hace amigable para los países que se generen y se fortalezcan los ecosistemas de innovación, atraen y permiten el desarrollo de una industria local, de una industria
industria multinacional, de la colaboración, del comercio que se realice, y vemos como nuestra región tiene un promedio del 56%. Nuevamente Chile y Uruguay están en la cabeza de este contexto, Panamá muy cerca de ellos. Creo que Panamá ha hecho un esfuerzo muy importante precisamente por avanzar en ese sentido de volverse un país amigable en su entorno para hacer negocios. En relación al ambiente de innovación, que es ya el conjunto de indicadores que implican cómo está ese contexto para generar y fortalecer un ecosistema de innovación, encontramos indicadores como el contexto político y legal, la seguridad jurídica y política para generar negocios, las políticas innovadoras, la inversión en talento humano, en I+D, en capital humano en las empresas, y lo que vemos nuevamente es a Uruguay y a Chile en ese liderazgo en la región, ¿sí? En la cual tenemos pues un desempeño del 26%, y nuevamente si nos fuéramos lo van a encontrar ustedes en el informe detallado que van a poder descargar desde la página de FIFARMA. Lo que encontramos que es más retador en este aspecto pues es la inversión que hacen nuestros países en I+D y en capital humano para la innovación. En relación a las actividades de innovación, pues lo que encontramos es ya los resultados de que ese ecosistema se mueva, las publicaciones, las solicitudes de patentes, las patentes en las diferentes tecnologías médicas, de disponibilidad de innovación sanitaria, de acceso a la innovación, las diferentes patentes concedidas, biotecnológicas, farmacéuticas, y encontramos a Brasil liderando la innovación. El ecosistema más grande, más potente, tiene también los resultados más tangibles en la región y marca el mejor desempeño. Y nos permitió este reporte también comenzar a hacer correlaciones que nos muestran, como en este caso, la correlación de ese desempeño del contexto económico y el desempeño en la innovación, y vemos aquí cómo incluimos también varios de los países desarrollados, ya no solo de la región, y esa correlación es muy clara. Entre más tengamos condiciones económicas apropiadas, vamos a tener ecosistemas de innovación más robustos, más florecientes, y eso también marca una correlación en el desempeño de ese entorno de la innovación y el desempeño en salud. También la correlación que parece verse al correr el modelo, incluyendo también países desarrollados, es entre más fortalezcamos los entornos de innovación, vamos a tener un mejor desempeño de salud, que es al final lo que nosotros queremos ver. Como mensaje de cierre, e invitándolos, por supuesto, a que consulten completo el documento. Ya lo decía Janet, también hemos venido generando unas piezas pequeñas para cada uno de los países. En el documento que ustedes podrán descargar, encontrarán el informe completo, tanto agregado de Latinoamérica como de cada uno de los países. En resumen, una visión panorámica de las condiciones que determinan las dinámicas y resultados complejos, que sea de largo plazo, siempre es necesaria. Para eso necesitamos datos consistentes, fuentes reconocidas y actualizadas, y esto es un reto en América Latina. Nos tocó normalizar algunos indicadores provenientes incluso de estas fuentes, porque algunos países, por ejemplo, no tenían la información actualizada, incluso en fuentes tan reputadas como OPS y OMS, y ahí es muy importante que sigamos desde las diferentes regiones haciendo presión porque nuestros países reporten a estas fuentes agregadoras de manera oportuna. Siempre contar con una línea base y una fuente común es buscar las mismas reglas de juego para que nos comparemos entre nosotros y nos comparemos con el mundo, ¿sí? Lo que vimos es una región diversa, una región con oportunidades para fortalecernos mutuamente, para aprender los unos de los otros. No hay ningún país con un liderazgo absoluto, pero tampoco ningún país absolutamente rezagado, y creo que eso hay que verlo como una oportunidad de aprendizaje común. Monitorear la generación, la disponibilidad y el acceso a la innovación siempre es clave. Por eso es que es importante buscar y profundizar en algunos estudios como el que ya se ha venido haciendo, el weight que ha podido liderar FIFARMA, porque eso nos permite
encontrar información que no tenemos en otras fuentes y que es muy clave para entender qué está pasando en la generación, disponibilidad de acceso a la innovación. Y eso es el resultado de que tengamos ecosistemas de innovación en salud, por supuesto, que queremos fortalecer y que son el foco de la gestión que nosotros hacemos. Fortalecer esos ecosistemas requiere que tengamos contextos favorables para hacer negocio, que tengamos entornos que se robustecen y que crecen y que permiten que podamos generar y adoptar mejor la innovación, tener actividades y generar actividades innovadoras como resultado de ese dinamismo, y esta es una correlación que aparece desde este primer reporte como una correlación virtuosa, una correlación que genera resultados. Eso es lo que nos permite a nosotros como naciones responder a esos desafíos de determinantes de salud que tenemos aún en toda Latinoamérica y que son una cruz que debemos llevar todos a cuestas en América Latina, que nos genera una carga adicional a nuestros sistemas sanitarios y por supuesto a nuestros ecosistemas de innovación en salud, pero pues bienvenida, la vamos a atender y la estamos atendiendo y vamos a salir. Por eso tan importante algunas iniciativas que la industria misma genera para responder a estos desafíos grandes de innovación, en la que seguramente volcaremos programas a partir y alrededor de el control de los determinantes sociales y temas grandes que afectan a la región, como la vacunación y otros tantos. El gasto de salud es proporcionalmente menor a los referentes, e insisto, esto es un mérito adicional para nuestras naciones y por supuesto lo entenderemos como un tema que en la medida que tengamos mejores recursos seguramente iremos mejorando. Las capacidades en salud tienen unas brechas comunes, lo mencionamos, en talento humano en salud principalmente, y los resultados son a la vez un desafío y un logro. Por supuesto tenemos rezagos con relación a otras regiones del mundo, pero creo que con los recursos que tenemos y las capacidades que hemos podido ir consolidando en nuestra región, son unos resultados que muestran un compromiso conjunto muy positivo de todos los actores. Estas condiciones se mueven en el largo plazo, no son condiciones de corto plazo, trascienden los gobiernos para fortalecerse, se construyen en décadas, ¿sí? Y sin embargo dependen de ellos para debilitarse. También son frágiles y en los virajes de las orientaciones políticas de gobierno pueden fragmentarse los avances que se dan. Por eso es tan importante que compartamos estas visiones panorámicas grandes, comprensivas, con esa intención de continuar teniendo una incidencia coyuntural, pero mantener siempre una perspectiva estructural de largo plazo que solamente la industria, la academia y otros actores que perduran por muchas décadas pueden lograr llegar a gestionar y a impulsar de manera consistente. Hasta aquí entonces la presentación de este primer reporte, invitándolos por supuesto a que nos retroalimenten, lo consulten y ojalá vean en el reporte la forma las opciones de fortalecer la gestión que para la salud y para el bienestar ustedes hacen en cada uno de sus países. Muchas gracias, Carlos Felipe. Yo tal vez quiero, antes de empezar el panel, dejar como 3 mensajes de todo lo que dijiste, obviamente, toda la información que hay, pero tal vez el primer mensaje es, estos datos y esta información son útiles si se usan. O sea, su mera existencia no hace nada. Creo que es una tarea de todos encontrarle una utilidad mayor a datos que nos permitan precisamente construir mejores sistemas de salud e innovación. Lo segundo que quiero mencionar es que esto es un trabajo en progreso. Así como mencionabas, hay datos que faltan, tocó normalizar algunos procesos, pero al final lo que yo creo es que también a la medida que podamos ir entendiendo más la utilidad, entendiendo más dónde hay esfuerzos que hacer, pero probablemente, seguramente tendremos más progreso y tendremos un reporte cada vez más sofisticado, si se quiere. Muchos más cruces de información, que era también parte de ese sueño inicial, que es un sueño en construcción, que creo que ahí también hay una gran tarea. Y por último, que ojalá siempre recordemos que cuando estamos usando estos datos estamos pensando en los latinoamericanos, la población. Creo que uno nunca debe olvidar que detrás de todo lo que hagamos está la persona. Yo ni siquiera hablo solamente del paciente, yo hablo de la persona, del ser humano en este caso, que quiere tener mayor bienestar. Yo, en alguna época, cuando trabajaba en el gobierno y lideraba la organización en Colombia que maneja el tema de ciencia y tecnología, decía que no se nos olvide que la innovación tiene solamente una esencia y es generar más bienestar.
Entonces, creo que aquí lo que hay detrás es una intención de utilizar los datos para eso, para generar más bienestar. Y no te me puedes ir, Carlos Felipe, porque al final seguramente volveremos con preguntas, por lo menos yo tendré alguna, pero también de pronto el público también lo puede tener. Y yo quiero en este panel, ya introducir este panel y empezar una conversación con dos personajes a los que invitamos para el día de hoy, a Laura Romero y a Harry Loboa. Vamos a tener una conversación corta, pero yo creo que va a ser una conversación muy sustanciosa. Quiero presentar a Laura y a Harry. A Laura primero. Laura es la líder de salud de Ipsos para Latinoamérica, una gran visión empresarial, una gran líder de estos temas. Tiene más de 15 años de experiencia en investigación de mercados y consultoría para el sector salud. Trabaja en la recolección y análisis de datos, precisamente para ayudar a organizaciones y compañías a utilizar estos datos para tomar mejores decisiones. Entonces, será una conversación maravillosa con Laura. Laura, súper bienvenida a nuestro webinar del día de hoy. Muchas gracias, mucho gusto estar con ustedes. Gracias, Laura. Y bueno, y también tenemos a Harry Loboa, que creo que nos da una perspectiva complementaria a todo esto que hemos venido viendo en el día de hoy. Harry es emprendedor y consultor experto en salud digital e innovación, más de 20 años de experiencia en el sector salud, trabajando en más de 15 países de América Latina para avanzar en su transformación digital. Se desempeñó como líder de salud para América Latina en Amazon. Era el director para la TAM en el Sevier. Que bueno, yo conocí muy bien el Sevier cuando trabajé en Colciencias, pero solamente para los que no lo conocen, es un proveedor global de información y analítica en salud. Harry es ingeniero electrónico con maestría en marketing y MBA. Bienvenido, Harry, también a este webinar. Buenos días y muchísimas gracias, Janet, y muchísimas gracias a todo el equipo de FIFARMA por tenerme. No, yo feliz de poder, además, hablar, no solamente poder oír y ver el resultado del reporte, sino también hablar con quienes han utilizado datos, con quienes saben de esto, además desde perspectivas complementarias. Yo no diría que distintas, pero sí complementarias. Y quiero empezar por Laura y preguntarle a Laura, sobre todo empezando porque todos entendemos, y Laura seguramente lo entiende muy bien, que cada país enfrenta sus propias realidades y tiene prioridades distintas, porque tenemos además sistemas de salud distintos. O sea, creo que hay muchas cosas que nos diferencian, pero ¿cómo crees que estos datos pueden ayudar a generar estrategias para la toma de decisiones en salud de la región, precisamente teniendo en cuenta estas diferencias que tenemos y esta diversidad que tenemos en materia de sistemas de salud y contextos económicos? Laura. Muchas gracias. Bueno, primero, una vez más, como lo han mencionado antes, la importancia de los datos. Pero en esta era en donde hay tantos datos y tanta comunicación masiva, hay muchos peligros de caer en opiniones que están alejadas de la realidad, de los datos y de la ciencia, pero también datos falsos. Entonces, no olvidar esta gran aporte de necesitamos ver cuál es la fuente, cuál es la confianza y hacer un análisis crítico y de contexto de los datos, ¿no? Para a partir de ahí tomar las decisiones. Y si bien es cierto que los sistemas de salud y las condiciones o características de cada uno de los países de la región son distintos, hay elementos que sí son comunes en la región y en los que podemos tomar acciones muy relevantes, ¿no? Por ejemplo, toda nuestra región latinoamericana, la demografía está cambiando, nuestras sociedades están envejeciendo de una manera muy importante, por tanto, temas de prevención, de envejecimiento saludable, son temas que están tomando mucha relevancia. Y aquí quisiera, por ejemplo, tomar algunos ejemplos. Ya lo decía Carlos, Chile está liderando muchos de los aspectos del reconocimiento en salud, en innovación, en bienestar, etcétera. Y también lo está haciendo en políticas públicas, por ejemplo, que tienen que ver con envejecimiento saludable. Entonces, ¿cómo estas políticas que ya en Chile están teniendo algunos resultados, están siendo muy tomadas en cuenta, podrían también migrar al resto de nuestros países porque la demografía está cambiando en toda la región, ¿no? Entonces, esto nos abre oportunidades muy claras en algunos temas, por ejemplo, como decía también Carlos, hay profesionales de la salud que cada vez serán más relevantes. Pensemos a lo mejor en los geriatras. Nuestra población necesita más geriatras, que es una especialidad que está subdesarrollada en nuestra región en general. Pero también hay áreas de innovación o áreas terapéuticas de innovación que son muy relevantes, ¿no? Pensemos en la vacunación.
La vacunación antes la pensábamos mucho en pediátrica, ahora la vacunación en adultos está tomando cada vez más relevancia y es muy importante para mantener la salud de nuestras poblaciones. Y también este giro un poco de la salud solamente como solución a los problemas, sino la salud con un enfoque mucho más preventivo. Y esto también nos habla de modelos de atención integral, de prevención y de tratamiento de enfermedades, por ejemplo, la mayoría de tipo metabólico, ¿no? Pensemos cómo cada vez es más relevante que hablemos de prevención de enfermedades metabólicas y de tratamiento temprano de estas enfermedades para asegurar hacia el futuro que nuestras poblaciones tienen este envejecimiento saludable tan deseado. Y no solamente metabólicas, sino también neurológicas, por ejemplo, el tratamiento de Parkinson, de Alzheimer, temas de este estilo. Pero también muy ligado a la demografía, no olvidemos que para nuestras poblaciones la obesidad y el sobrepeso son muy relevantes y por tanto las políticas públicas también pueden estar ligadas a esta prevención, ¿no? Nuevamente Chile liderando este tipo de acciones en etiquetado, en otras acciones como que favorecen el mejor desempeño. Pero también otros temas que son relevantes tomar en cuenta es el entorno económico y social de la región, que es muy relevante, ¿no? Hay estudios que hacemos nosotros acerca de las preocupaciones mundiales en temas diversos y para nuestra región la preocupación más relevante es la inflación. Y hay países en donde la inflación es más relevante que en otros, donde tenemos el contexto más fuerte, más preocupante de inflación es Argentina, y por supuesto la política también y el gasto de salud de nuestros países pues ha variado mucho en esto, ¿no? La distribución del gasto total familia y total sociedad también ha cambiado y se ha incrementado mucho por estas deficiencias que a veces tienen los sistemas de salud públicos que tiene que cubrir el paciente y donde entonces se está incrementando el gasto de salud. Por ejemplo, en países como México, como Colombia, el gasto de salud personal está incrementándose, ¿no? Entonces, ¿cómo cubrir esas necesidades? Y la segunda preocupación más importante tiene que ver con crimen, violencia, pobreza y desigualdad. Entonces, y esto es especialmente importante en algunas regiones en algunos países de nuestra región, donde la pobreza y la desigualdad son más importantes. Y entonces, aquí la política de gobierno y las acciones de nosotros como industria tendrían que ser justamente en cómo podemos establecer políticas que favorezcan el acceso y los beneficios de política pública a las poblaciones más vulnerables, donde los niveles de socioeconómicos son más bajos, donde tenemos mucho más necesidades de atención a la salud y, y pensando también que para nosotros como industria, muchos de los cambios que están haciendo gubernamentalmente, en toda la región estamos teniendo cambios de gobiernos más hacia las izquierdas, y esto está también cambiando las estructuras de los sistemas públicos de salud, donde el acceso es nuestro principal punto de diferenciación y donde entonces entender los ecosistemas de cada uno de los países se convierte en un tema muy relevante y donde la forma de hablar con cada uno de estos actores es distinta. Se vuelven en decisores más administrativos que clínicos, en los que estamos más acostumbrados a hablar. Y entonces esto nos hace tener una diferencia importante, ¿no? Otra cosa que creo que es muy importante son estos influencers clínicos y de pacientes que sí están cambiando totalmente la dinámica de cada uno de los países, ¿no? Entonces creo que con estas diferencias y similitudes en la región podemos tomar acciones distintas en cada uno de nuestros países. Terminaste con tal vez lo que más al final, no sé si lo que más me importa, pero sí de lo que más hablamos y es tomar acción. Pero tal vez hacerle un poco de eco a varios de los planteamientos que hiciste, Laura. Confiabilidad de datos, porque no siempre tenemos buenos datos y de buena calidad. Creo que en esto fuimos muy, muy, muy enfáticos con Inos desde el principio y quisimos siempre tener datos de la más alta confiabilidad y datos digamos, de muy alta calidad. El contexto, yo creo que ninguno de estos datos se puede entender sin el contexto adecuado.
Por eso también hemos tratado de ser muy cuidadosos. En el reporte, claro, cuando uno ve las comparaciones, como decimos en Colombia, son odiosas. Porque cuando uno compara así, sin contexto, a veces termina un poco equivocándose. Ahora, la comparación también sirve mucho, porque también nos muestra brechas, pero hay que siempre hacerle doble clic a muchos de estos datos y a muchas de estas comparaciones para entender el contexto. Entonces, creo que el contexto siempre va a ser clave y creo que al final también lo volviste a mencionar, y el tema de entender los ecosistemas y entender el contexto. Hiciste mucho énfasis en el tema de las buenas prácticas, Chile líder en estos temas, o sea, creo que es parte también de lo que hemos querido generar y es cómo lograr que también empecemos los países a entender que tenemos en la región ganadores en algunos temas. No tenemos que irnos a países europeos, no tenemos que irnos a Estados Unidos, no tenemos que ir a países asiáticos. Incluso podemos empezar por ver nuestros propios países, que además se parecen más en los contextos a esos países. Yo creo que ahí también hay un tema bien interesante, buenas prácticas. Y bueno, te referiste a temas que son sin duda esenciales, pero que creo que darían para otro webinar, el foco en temas de prevención, digamos, los focos el tema de acceso, el tema incluso de violencia, muchos temas que sin duda terminan siendo tan relevantes para nuestros países. Pero ahora quiero irme a Harry y tal vez también desde su perspectiva, que como digo, siempre una complementaria, oír a Harry. Pero yo quiero arrancar como con este planteamiento y es, ya lo dije, pero quiero volverlo a decir, y es, si algo creemos en FIFARMA, y yo en particular lo creo de verdad, creo que todo lo que hacemos debe llegarle de alguna manera a las personas. Digamos que a los pacientes, que siempre hablamos de pacientes, pero a las personas, a la sociedad. Ya lo dije una vez en el webinar, quiero volverlo a repetir. Entonces, aquí tal vez es cómo usar datos de manera eficaz, eficiente, como le queramos llamar, para personalizar la experiencia del paciente en un entorno de salud. O sea, ¿cómo hacerlo? Además, Harry, que viene de este mundo de utilización de datos de manera increíble. Y si tienes algún ejemplo, Harry, que nos puedas compartir, en que hayas visto o imaginado la aplicación exitosa de datos precisamente para crear esa mejor experiencia para un paciente o para los pacientes. Sí, muchas gracias. Mira, se me ocurren dos ejemplos, pero antes de entrar en el detalle concreto de los ejemplos, me gustaría hablar de por qué es tan importante la data desde mi perspectiva y desde donde vengo. Y es que no solo van a poder ser utilizados para mejorar las experiencias de los pacientes, sino que tienen el potencial para ayudar a mejorar los resultados clínicos, que eso es aún más importante. Y por ejemplo, imagínate, cuando un médico tiene acceso a toda la historia cronológica del paciente, la tiene en tiempo real, va a poder tener mayor información para poder tomar mejores decisiones. Y no solo eso, la inteligencia artificial se va a empezar a convertir en ese aliado que le va a ayudar a potenciar y a encontrar insights específicos que él está buscando en toda esa sábana de información, porque entre más información recojamos, lo que no estamos pensando es el médico va a tener más carga para poder revisar todo eso, tomar mejores decisiones de diagnóstico y planear mejores tratamientos. Y una cosa que lo mencionó Carlos y me gustó muchísimo, que de hecho felicitaciones por el reporte, es los determinantes sociales. Hay un estudio de la OMS que dice que hasta el 80% de los resultados clínicos positivos o negativos de los pacientes están ligados a los determinantes sociales de la salud y solamente un 20% está ligado al acto médico como tal. Y el problema, el gran desafío y de lo que no estamos hablando mucho es que esos datos de determinantes sociales no se están recogiendo. Seguramente cuando nosotros hemos estado como paciente nos preguntan cuál es su edad, dónde le duele, etcétera. Pero no sabemos si trabaja en una minería o si trabaja en una oficina, y esos datos pudieran ayudar a entender que si trabaja en una minería, pues está más propenso a desarrollar cáncer, por ejemplo. Y ahora, eso como para dar un poquito de contexto. Y ahora con los ejemplos, tengo dos. Durante mi tiempo en las Big Tech, construimos junto con un partner un modelo de Machine Learning
que aplicada a una cohorte de 216,000 pacientes, revisaba los datos de la historia clínica de los pacientes en los últimos 12 meses. Y con eso se podía predecir el riesgo de que ese paciente desarrollara insuficiencia cardíaca incluso 15 meses antes de que sucediera. Entonces, ese es un ejemplo de cómo tener los datos, poderlos utilizar y sacar insights de ellos va a ayudar a mejorar la experiencia de los pacientes y las personas. Porque si a mí me dicen, usted va a desarrollar insuficiencia cardíaca dentro de 15 meses, no, te aseguro que inmediatamente me comprometo con mi tratamiento y el médico va a poder tomar mejores decisiones o decir, bueno, si ya sé que esto puede pasar, entonces ahora cómo planeo una serie de unos planes de cuidado de tal manera que esta persona se alimente mejor, cambie sus hábitos de vida y ahí entraríamos a hablar de data de determinantes sociales. Entonces ese sería mi primer ejemplo. Y mi segundo ejemplo, para terminar, es uno más ambicioso, y va a sonar mucho más, pero seguramente conocen los asistentes personales como Alexa, ¿no? Bueno, Alexa tiene la posibilidad de entrenarse con nuevos skills. Y en un proyecto muy interesante se quiere desarrollar un skill en el que Alexa, analizando la voz y los sonidos de las personas, puede discernir emociones, cansancio, agotamiento o incluso si la persona se siente mal. Y en un ejemplo que les voy a simular, entonces la persona le dice, Alexa, tengo hambre, ¿puedes pedir mi comida favorita? Y Alexa le contesta, sí, por supuesto, ya pido los raviolis que tanto te gustan. Y de repente la persona, y Alexa le dice, escuché que tosiste, ¿te sientes bien? Sí, me siento un poco resfriada. Entonces, si te parece, voy a ordenar una cita de médico domiciliario para que venga a verte. ¿O prefieres que te ordene un medicamento analgésico de libre venta? Entonces, la persona puede interactuar y este sistema le puede ayudar a reaccionar mucho más rápido a síntomas y a otras cosas. Y cambia totalmente la experiencia porque es una experiencia muy fluida y muy parecida a la que tenemos hoy en día en nuestra sociedad. Me encanta, Harry. Siempre tienes cuentos que nos ponen a pensar distinto. y eso me encanta. Se nos está acabando el tiempo y tenemos varias preguntas en el chat. Varias para Carlos Felipe que tienen que ver precisamente con el reporte, con la confiabilidad de datos. Bueno, aquí también hablaron de fake news. Carlos Felipe, tal vez te preguntaría, tal vez muy rápidamente, algunas, porque creo que no vamos a tener tiempo para todas. La primera pregunta que aparece tiene que ver con lo siguiente. En un entorno de privacidad y seguridad cada vez más importante, ¿cómo podemos equilibrar la necesidad de utilizar datos de salud para mejorar la eficiencia con la protección de la información sensible para los pacientes? Hay otra con el tema de fake news y fake data, que no sé si de pronto Laura quiera mencionar también algo al respecto. Otra cosa que hacen referencia a lo que dijo Carlos Felipe sobre diferentes fuentes y sus actualizaciones, cómo se puede llegar a tomar la data y la información, sabiendo que incluso tenemos algún rezago de información. Yo incluso siento que las cosas no cambian tan rápido. Entonces, yo creo que la data igual es pertinente, pero tal vez oír tu reflexión. Bueno, ¿cómo podemos mejorar ese patient journey un poco más personalizado? Creo que ya algo de eso contestó Harry. Hay mucho más que se puede hacer y creo que eso es parte como de la tarea. Interoperabilidad de datos de salud sigue siendo un desafío. Ay, ojalá tuviéramos más interoperabilidad. Esa pregunta es para Harry. ¿Cómo pueden los datos inteligentes superar las barreras existentes y permitir un intercambio más fluido? Creo que todos los que hemos liderado organizaciones hemos soñado con más interoperabilidad y que fluya mejor los datos. A inteligencia artificial y el aprendizaje automático son herramientas poderosas en el análisis de datos. ¿Cómo se pueden aplicar estas tecnologías para optimizar los procesos clínicos? Con esto que acabo de leer, le voy a dar la palabra 2 minutos a cada uno, tal vez como para que traten como una mezcla entre responder la pregunta y como alguna reflexión, y ya con eso vamos cerrando. Y cierro con el link del reporte para que ya lo puedan bajar. Entonces, Carlos Felipe, si quieres, te doy la palabra a ti primero. Listos, entonces
hablemos sobre las fuentes de la data. Yo creo que es un desafío que tenemos todos que trabajar en nuestros respectivos países. De hecho, en nuestros mismos países, yo creo que lo hemos vivido en los contrastes de la información que recibimos de indicadores de salud, los contrastes, por ejemplo, cuando son las campañas políticas que presentan los candidatos, el gobierno saliente sobre los desempeños de los sistemas. Realmente tenemos que trabajar porque tengamos en nuestros países sistemas estables, autónomos de información, permanentes y confiables, que podamos decir, estamos todos tranquilos. A nosotros no nos interesan sistemas de provisión de datos que, entre comillas, sean manejados o bien en la línea de los influenciadores, de la gente que genera los fake news, o bien en la línea de hacer política con los datos de salud, ¿no? Yo creo que los indicadores de salud tendremos que madurarnos en nuestros países y es tarea de todos generar presión social para que los indicadores de salud sean indicadores de entes autónomos, establecidos, que nadie puede estar de alguna manera interpretando a su acomodo, sino que los tengamos permanentemente disponibles y casi que con unas interpretaciones y una forma de extraerlos, presentarlos e interpretarlos lo más objetiva posible. Y mucho mejor si podemos hacer eso a nivel de región, ¿sí? Si tenemos desafíos internamente en nuestros países, pues imagínense a nivel de región. Aquí creo que definitivamente el liderazgo de entidades grandes como FIFARMA, que tienen influencia en la región, y esa posibilidad de que, por ejemplo, FIFARMA acompañe e impulse procesos, por ejemplo, como con la OPS u otras son entidades grandes, es fundamental para que avancemos en nuestra región en tener ese tipo de aproximación que nos permita a todos compararnos mucho mejor, oportunamente, ¿sí? En un tiempo mucho más real, porque claro, tenemos rezagos en la información que tenemos. Podríamos decir, vayámonos a mirar el data en las fuentes de cada país, pero imagínense lo que es tratar de construir un reporte regional con la data de 11 países y nos queda los demás que ojalá también los debiéramos incluir, porque es muy importante también, por ejemplo, ver la otra cara de la moneda. ¿Qué ha pasado con todos estos indicadores en países como Venezuela? ¿Sí? Y ahí veríamos también ese otro lado de qué pasa cuando las políticas públicas se van en otra direccionalidad distinta que no la incluimos en este informe, pero creo que también nos dará data valiosa para pensar en el largo plazo. Eso con respecto en general a los datos. El tema de la ciberseguridad de la información, creo que se lo dejo a Harry, que lo maneja, por supuesto, mucho mejor. Y yo simplemente cerraría con una insight que tenemos de este y otros reportes. Tenemos que seguir buscando más información y recolectando más data. Hay información que los gobiernos no van a recoger. Un reporte como, por ejemplo, el que lidera FIFARMA con IQVIA sobre ese acceso y disponibilidad de la innovación, es un reporte que tenemos que tener porque nos dice al final de la historia qué le está de verdad llegando a nuestros ciudadanos en nuestros países. Entonces, ese tipo de brechas de información que no van a buscar los gobiernos, al menos en el corto plazo, tenemos que proponer cerrarlas en conjunto desde la industria, desde la academia. Segundo, nosotros, por ejemplo, desde INOS, hemos generado un mapeo permanente de la innovación en salud en nuestro país, en Colombia, y ese tipo de cosas es las que nosotros tenemos que seguir proponiendo. Yo cierro con una reflexión y es que este reporte nos habla de algo muy importante y es que comencemos en nuestros países a hablar de gestionar sistemáticamente la innovación en salud en nuestros países. No tenemos en general estructuras e instituciones encargadas de gerenciar y gestionar en el largo plazo la innovación en salud, ¿sí? De entender y conectar ese mundo de los desafíos de salud, de los determinantes sociales, de la carga de enfermedad, con esos solucionadores, la industria, los investigadores, y decir, estamos trabajando sincrónicos, conectados permanentemente para realmente responder con generación de la innovación, pero también diciendo, esto no lo podemos generar hoy en estas vacunas, estos medicamentos no los podemos generar hoy en nuestros países. Venga, abrámonos, trabajemos en conjunto con otros países del mundo o en la región, ¿sí? Para que podamos fortalecerlas. Esa simbiosis entre los sistemas de ciencia, tecnología e innovación, de industria y de salud, es lo que llamamos gestionar los sistemas de innovación en salud, y ahí no tenemos estructuras institucionales. FIFARMA, la academia y otros órganos tenemos que comenzar a hablar muy potentemente de la importancia de que consolidemos en nuestros países
No solamente sistemas de aseguramiento de calidad y por ahí unas políticas, sino sistemas permanentes que hagan que la gestión de los ecosistemas de la innovación sea la que genere permanentemente las respuestas de nuestros sistemas de salud y que evite que estemos haciendo virajes con reformas sociales de la salud y reformas estructurales que después nos hacen perder años de trabajo, tanto de ciencia, tecnología e innovación como de nuestros sistemas de salud, y al final no consolidan lo que debe pasar, y es que la innovación sea la que permanentemente transforme y construya una mejor salud para nuestros países. Gracias, Carlos Felipe. Hay varias reflexiones muy profundas que acabas de hacer, que las comparto, pero no tenemos mucho tiempo para reflexionar sobre esa reflexión. Entonces le doy la palabra a Laura, también para que nos ayude a ir contestando y reflexionando también sobre lo que acabamos de ver en el día de hoy. Muy en línea con las reflexiones de Carlos, y solamente voy a agregar algunos puntos en los que me gustaría también profundizar. Uno es nuestra responsabilidad como usuarios de la data ser críticos y poder utilizarlos de la manera adecuada. Entonces, eso es algo que tenemos que hacer y también fomentar en las personas que están a nuestro alrededor, las personas que trabajan con nosotros, con los que estamos en el día a día conversando, ¿no? Entonces, esta mentalidad crítica, esta mente analítica, pero también abierta, no por ver un dato que a lo mejor nos sorprende, va en contra de lo que nosotros pensábamos, descartarlo, ¿no? Entonces, sí, esta mente crítica, pero abierta, analizando, como decía siempre, la calidad del dato, el contexto y la usabilidad. O sea, es algo que me sirve, que me es relevante, que me funciona. Y por otro lado, creo que también con lo que decía Carlos es el empoderamiento de las sociedades. Una vez que estamos utilizando los datos y que nuestros acercamientos hacia la sociedad, hacia el gobierno, son proactivos utilizando los datos y no solamente críticos, también hace que nuestras sociedades, o sea, nos vemos en una actitud mucho más proactiva, y el uso de los datos es mucho más positivo que si fuera solamente crítico, ¿no? Entonces también creo que eso es algo que es parte de nuestras responsabilidades, el empoderamiento en el uso de los datos, pero de una forma proactiva. Gracias, Laura. Harry, hubo varias reflexiones y preguntas en el chat que esperamos puedas darte gusto respondiendo. Pero qué bueno que hay este interés por saber más, ¿no? Entonces veo muchísimas preguntas, no las voy a poder contestar todas, pero más o menos por lo que vi se engloba en uso inteligente de los datos, inteligencia artificial, interoperabilidad y seguridad. Voy a tratar de dar un contexto ahí porque no nos queda mucho tiempo. Mira, yo creo que el objetivo de crear sistemas de salud sostenibles, eficientes y centrados en las personas solo se va a lograr mediante el uso inteligente de los datos y las tecnologías digitales. Y no lo digo yo, lo dice la OCDE. Y la pandemia nos demostró que si no recolectamos, si no recopilamos la información, la disponibilizamos, la podemos visualizar, si no hay este contexto regulatorio que empuje cuál es la información que se tiene que recopilar, por qué esa es la información que se va a recopilar, cuál es el conjunto mínimo de datos que se tiene que compartir. Y si no hay esa voluntad política, empuje de las regulaciones que obliguen a que esto suceda, va a ser muy difícil. Y tengo un ejemplo y es Brasil. Brasil lo logró. Lo logró, tenían la visión desde antes de la pandemia. Había una iniciativa del Ministerio de Salud para la creación de una plataforma que le llamaban RNDS, que es la Red Nacional de Datos de Salud, que promovía el registro unívoco de paciente, y se podía intercambiar la información entre todos los niveles de atención del país, desde atención primaria hasta atención especializada. Y esta plataforma lo que permite era que 45,000 centros de atención primaria y 8,000 hospitales pudieran compartir información de un conjunto mínimo de datos, una información mínima que todos tenían que tener del paciente, y esa información tenía que estar disponible a través de una plataforma que se llama ConecteSUS, y tenía acceso el paciente, el médico y el gestor de salud. Entonces tienen información el médico para tomar mejores decisiones, información los gestores de salud para hacer políticas públicas,
generar indicadores, tener métricas, hacer gestión de salud poblacional. Y lo más importante de todo esto es que existía la tecnología para que los pacientes dieran su consentimiento informado del uso y la privacidad de esos datos, ¿sí? De tal manera que se podía perfectamente decidir quién iba a tener esos datos, cómo y por qué y cuándo, ¿sí? Porque yo entiendo que es necesario que esa información se comparta de manera estandarizada, de manera segura y con el consentimiento de las personas. Gracias, Harry. Bueno, yo creo que nos hubiéramos podido quedar hablando un buen rato más. Creo que este es un tema que al final tiene mucho, digamos, mucho por seguirse trabajando, mucho por seguir haciendo reflexiones, mucho por seguir mejorando. Yo creo que hoy tenemos un reporte y hoy nos dio este reporte la oportunidad de conversar sobre datos y creo que hay mucho todavía por hacer y por construir. Yo soy una crítica permanente de todo lo que hacemos. Creo que me encanta poder construir estas cosas, pero también creo que tenemos que tener claro que esto también tiene límites y que tenemos que seguir progresando y seguir llenando vacíos, seguir dándole más confiabilidad a la información, seguir generando más contexto para el uso de la información. Pero al final lo que más quisiera es que todos puedan ver la información y ver estos datos y que al final nos ayuden también a seguir progresando de manera conjunta. Gracias a INOS por todo este esfuerzo que hicieron por sacar este reporte. Hace un poco menos de un año estábamos hablando con Carlos Felipe, creo que fue finales del año pasado, hablando con Carlos Felipe sobre esta idea y fue un trabajo en el que le pusimos mucho tiempo, mucha energía y sobre todo que creyeron en este sueño. Entonces, Carlos Felipe, a ti, al equipo de INOS, muchas gracias, al equipo de FIFARMA, a María Alejandra, a Santiago, a Silvana, a todos los equipos de trabajo también de FIFARMA que también ayudaron, a las asociaciones locales que nos ayudaron también a revisar esta información. Y hoy quiero particularmente agradecer a Laura y a Harry por creer en este proyecto y aceptarnos esta invitación para ser parte de este webinar y que seguramente lo seguiremos viendo. Yo sí que creo que en la vida y en los trabajos nada se logra trabajando uno solo. Creo que cuando nos juntamos logramos sacar cosas increíbles. Con Harry nos vamos a ver la próxima semana, seguramente tendremos oportunidad de hablar de muchas cosas y espero ver a Laura muy pronto. Ya tenemos una posibilidad de encontrarnos en unos 20 días y poder mirar a ver qué se nos ocurre para la TAM, qué se nos ocurre para nuestros sistemas de salud, qué se nos ocurre realmente para poder seguir mejorando, que al final de eso se trata. Gracias de verdad a todos, gracias a todos los que se conectaron. Esto más queda grabado. Aquí está el estudio, el reporte, Panorama de Salud e Innovación, lo pueden bajar, lo pueden descargar y ojalá también nos puedan retroalimentar y nos puedan ayudar a seguir mejorando. Muchas gracias a todos y feliz día. Gracias. Gracias.